Suscríbete al canal si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que dos niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. Tú eres nuestro padre. En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés», apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había 2 niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a 2 niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo,
La parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. ¿Quién era su madre?, preguntó, su voz más baja ahora. Liliana Morales, respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora, de estos niños que afirmaban ser sus hijos, los recuerdos volvieron a raudales. Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que ardieron intensamente y terminaron abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida, pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Ella se había ido sin decir una palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de maneras que no le gustaban. La línea de tiempo, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño con la mochila se encogió de hombros. No lo sabe. Suscríbete al canal, si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que dos niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. Tú eres nuestro padre. En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés», apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había 2 niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo,
notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a 2 niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. «¿Quién era su madre?», preguntó, su voz más baja ahora. «Liliana Morales», respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora, de estos niños que afirmaban ser sus hijos, los recuerdos volvieron a raudales. Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que ardieron intensamente y terminaron abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida, pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Ella se había ido sin decir una palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de maneras que no le gustaban. La línea de tiempo, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño con la mochila se encogió de hombros. «No lo sabemos, pero ella nos dijo que usted era nuestro papá, y ahora que ella no está, no teníamos a dónde ir». Alex se pasó una mano por la cara, exhalando bruscamente. Esto era imposible, y sin embargo, aquí estaban, parados frente a él, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. No estaba seguro de qué lo inquietaba más, el hecho de que pudieran estar diciendo la verdad, o la comprensión de que, si lo estaban, se había perdido 10 años de sus vidas sin siquiera saber que existían. «Vengan conmigo», dijo finalmente, con la voz firme pero segura. Los niños intercambiaron otra mirada antes de asentir al unísono. Alex los guió hacia el ascensor, su mente girando con 1000 preguntas, ninguna de las cuales tenía respuesta aún. Si estaban diciendo la verdad, si Liliana le había ocultado esto todos estos años, entonces su vida estaba a punto de cambiar de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Y por primera vez en su mundo, cuidadosamente controlado. Alejandro Valdés, suscríbete al canal, si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que 2 niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber.
Tú eres nuestro padre. En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés». Apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había dos niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado, y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a dos niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. «¿Quién era su madre?», preguntó, su voz más baja ahora. «Liliana Morales», respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora, de estos niños que afirmaban ser sus hijos, los recuerdos volvieron a raudales. Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que ardieron intensamente y terminaron abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida,
pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Ella se había ido sin decir una palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de maneras que no le gustaban. La línea de tiempo, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño con la mochila se encogió de hombros. No lo sabemos, pero ella nos dijo que usted era nuestro papá, y ahora que ella no está, no teníamos a dónde ir. Alex se pasó una mano por la cara, exhalando bruscamente. Esto era imposible, y sin embargo, aquí estaban, parados frente a él, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. No estaba seguro de qué lo inquietaba más, el hecho de que pudieran estar diciendo la verdad, o la comprensión de que, si lo estaban, se había perdido 10 años de sus vidas sin siquiera saber que existían. «Vengan conmigo», dijo finalmente, con la voz firme pero segura. Los niños intercambiaron otra mirada antes de asentir al unísono. Alex los guió hacia el ascensor, su mente girando con 1000 preguntas, ninguna de las cuales tenía respuesta aún. Si estaban diciendo la verdad, si Liliana le había ocultado esto todos estos años, entonces su vida estaba a punto de cambiar de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Y por primera vez en su mundo, cuidadosamente controlado, Alejandro Valdés no tenía idea de lo que sucedería a continuación. El viaje al ático fue silencioso, excepto por el ocasional ding del ascensor al pasar por cada piso. Alex se quedó con las manos en los bolsillos, robando miradas a los niños a su lado. Ahora que tenía tiempo para mirarlos de verdad, el parecido era innegable. Los ángulos agudos de sus rostros, la forma en que fruncían ligeramente el ceño cuando estaban sumidos en sus pensamientos, incluso la... Suscríbete al canal si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que 2 niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. «Tú eres nuestro padre». En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés», apenas registró la voz al principio,
asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había dos niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a dos niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. «¿Quién era su madre?», preguntó, su voz más baja ahora. «Liliana Morales», respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora, de estos niños que afirmaban ser sus hijos, los recuerdos volvieron a raudales. Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que ardieron intensamente y terminaron abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida, pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Ella se había ido sin decir una palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de maneras que no le gustaban. La línea de tiempo, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño con la mochila se encogió de hombros. «No lo sabemos, pero ella nos dijo que usted era nuestro papá, y ahora que ella no está, no teníamos a dónde ir». Alex se pasó una mano por la cara, exhalando bruscamente. Esto era imposible, y sin embargo, aquí estaban, parados frente a él, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. No estaba seguro de qué lo inquietaba más, el hecho de que pudieran estar diciéndola. Suscríbete al canal si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio,
controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que 2 niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. Tú eres nuestro padre. En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés», apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había 2 niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a 2 niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. «¿Quién era su madre?», preguntó, su voz más baja ahora. «Liliana Morales», respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora, de estos niños que afirmaban ser sus hijos,
Los recuerdos volvieron a raudales. Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que ardieron intensamente y terminaron abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida, pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Ella se había ido sin decir una palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de maneras que no le gustaban. La línea de tiempo, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño con la mochila se encogió de hombros. No lo sabemos, pero ella nos dijo que usted era nuestro papá, y ahora que ella no está, no teníamos a dónde ir. Alex se pasó una mano por la cara, exhalando bruscamente. Esto era imposible, y sin embargo, aquí estaban, parados frente a él, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. No estaba seguro de qué lo inquietaba más, el hecho de que pudieran estar diciendo la verdad, o la comprensión de que, si lo estaban, se había perdido 10 años de sus vidas sin siquiera saber que existían. «Vengan conmigo», dijo finalmente, con la voz firme pero segura. Los niños intercambiaron otra mirada antes de asentir al unísono. Alex los guió hacia el ascensor, su mente girando con 1000 preguntas, ninguna de las cuales tenía respuesta aún. Si estaban diciendo la verdad, si Liliana le había ocultado esto todos estos años, entonces su vida estaba a punto de cambiar de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Y por primera vez en su mundo, cuidadosamente controlado. Alejandro Valdés no tenía idea de lo que sucedería a continuación. El viaje al ático fue silencioso, excepto por el ocasional ding del ascensor al pasar por cada piso. Alex se quedó con las manos en los bolsillos, robando miradas a los niños a su lado. Ahora que tenía tiempo para mirarlos de verdad, el parecido era innegable. Los ángulos agudos de sus rostros, la forma en que fruncían ligeramente el ceño cuando estaban sumidos en sus pensamientos, incluso la forma en que se paraban, con la espalda recta y observando tranquilamente todo a su alrededor, le recordaba a sí mismo. Era inquietante. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Alex los guió a su ático, un espacio elegante y moderno, con ventanas de piso a techo que daban al horizonte de la ciudad. Los niños dudaron en la entrada, sus miradas recorriendo los muebles prístinos, la decoración perfectamente organizada, la fría elegancia del espacio. Era evidente. Suscríbete al canal si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que 2 niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. Tú eres nuestro padre. En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas.
Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés», apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había dos niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a dos niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. «¿Quién era su madre?», preguntó, su voz más baja ahora. «Liliana Morales», respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora, de estos niños que afirmaban ser sus hijos, los recuerdos volvieron a raudales. Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que ardieron intensamente y terminaron abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida, pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Ella se había ido sin decir una palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de maneras que no le gustaban. La línea de tiempo, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño con la mochila se encogió de hombros. «No lo sabemos, pero ella nos dijo que usted era nuestro papá,
Y ahora que ella no está, no teníamos a dónde ir. Alex se pasó una mano por la cara, exhalando bruscamente. Esto era imposible, y sin embargo, aquí estaban, parados frente a él, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. No estaba seguro de qué lo inquietaba más, el hecho de que pudieran estar diciendo la verdad, o la comprensión de que, si lo estaban, se había perdido 10 años de sus vidas sin siquiera saber que existían. «Vengan conmigo», dijo finalmente, con la voz firme pero segura. Los niños intercambiaron otra mirada antes de asentir al unísono. Suscríbete al canal, si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que 2 niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. «Tú eres nuestro padre». En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés», apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había 2 niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro
Intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a 2 niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted. Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. ¿Quién era su madre?, preguntó, su voz más baja ahora. Liliana Morales, respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora, de estos niños que afirmaban ser sus hijos, los recuerdos volvieron a raudales. Habían estado juntos por un corto tiempo, una de esas relaciones intensas y fugaces que ardieron intensamente y terminaron abruptamente. Ella había sido amable, llena de vida, pero sus mundos habían sido demasiado diferentes. Ella se había ido sin decir una palabra, y él nunca la había vuelto a ver. Las piezas comenzaron a encajar de maneras que no le gustaban. La línea de tiempo, la edad de los niños, su parecido con él, que ya no podía ignorar ahora que realmente los estaba mirando. Una opresión se instaló en su pecho. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, más para sí mismo que para ellos. El niño con la mochila se encogió de hombros. No lo sabemos, pero ella nos dijo que usted era nuestro papá, y ahora que ella no está, no teníamos a dónde ir. Suscríbete al canal, si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que 2 niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. Tú eres nuestro padre. En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés», apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había 2 niños,
no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. «Sí», respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a 2 niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil. Suscríbete al canal si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video si la trama te atrapa. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. El giro inesperado del multimillonario. Alejandro Valdés había pasado toda su vida construyendo un imperio, controlando cada aspecto de su mundo con precisión. Era el tipo de hombre que no creía en las sorpresas, hasta el día en que 2 niños de 10 años entraron en un hotel de lujo, lo miraron directamente a los ojos y dijeron 4 palabras que destrozaron todo lo que creía saber. «Tú eres nuestro padre». En ese momento, la vida del CEO multimillonario, cuidadosamente construida, se desmoronó, dejándolo con una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el éxito no era lo más importante que había construido? Alejandro Valdés estaba acostumbrado al lujo. Como CEO de una corporación multimillonaria, había pasado años perfeccionando su vida, asegurándose de que todo funcionara exactamente como él quería. Su tiempo era valioso, su horario preciso y su mundo libre de sorpresas. Por eso, cuando entró en el vestíbulo del prestigioso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques en Madrid, su mente ya estaba ocupada con los detalles de sus próximas reuniones de negocios, no con la posibilidad de que toda su vida estuviera a punto de ser puesta patas arriba. Los suelos de mármol del hotel brillaban bajo las luces de las lámparas de araña, y el suave murmullo de las conversaciones de los huéspedes adinerados se mezclaba a la perfección con la música clásica que sonaba de fondo. Alex se acercó al mostrador de recepción, preparándose para registrarse en su suite del ático, cuando escuchó una voz vacilante pero decidida detrás de él. «Señor Valdés». Apenas registró la voz al principio, asumiendo que era un empleado del hotel, pero algo en su tono lo hizo darse la vuelta. De pie, a unos pocos metros de distancia, había 2 niños, no mayores de 10 años, idénticos en todos los sentidos. Cabello castaño oscuro,
ojos azules penetrantes y expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Sus ropas eran pulcras, pero claramente no caras, y uno de ellos agarraba una mochila gastada como si fuera lo más importante que poseía. Alex frunció el ceño ligeramente, confundido por su presencia. Sí, respondió, con la voz uniforme pero cautelosa. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo en silencio cuál de ellos debería hablar. Finalmente, el que sostenía la mochila dio un paso adelante. «Necesitamos hablar con usted», dijo, con la voz más firme de lo que Alex esperaba de un niño de su edad. Alex miró alrededor del vestíbulo, notando algunas miradas curiosas de los huéspedes cercanos. No tenía idea de quiénes eran estos niños, ni por qué se dirigían a él de forma tan directa, pero algo en sus expresiones lo inquietó. «Lo siento, pero ¿los conozco?». El segundo niño, que había estado en silencio hasta ahora, respiró hondo y miró a Alex directamente. «Somos sus hijos». Por primera vez en años, Alejandro Valdés se quedó sin palabras. El ruido del vestíbulo se desvaneció en el fondo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hijos? Eso era imposible. No tenía hijos. Nunca se había casado. Y ciertamente nunca había estado en una situación en la que hubiera engendrado a 2 niños sin saberlo. Pasó un momento, y cuando él no respondió, el primer niño continuó. «Nuestra mamá. Ella falleció hace unas semanas. Antes de morir, nos dijo quién era usted». Alex sintió un escalofrío inesperado recorrerlo. Había algo en la forma en que hablaban, la confianza en sus palabras, que hacía difícil descartarlos de plano. Sus instintos le decían que esto no era una estafa, y sin embargo, la parte lógica de su mente se negaba a aceptar la posibilidad. «¿Quién era su madre?», preguntó, su voz más baja ahora. «Liliana Morales», respondió el segundo niño de inmediato. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había pensado en Liliana en casi una década, pero al escucharlo ahora,